Cuando era pequeño recuerdo que había una canción que se titulaba El destino humano y me preguntaba de pequeño qué era el destino humano. Cuando voy a la Biblia veo que la Biblia presenta el destino humano dentro de un contexto triangelical. ¿Estás listo para descubrirlo? Quédate con nosotros y descubre cuál es el verdadero destino de la humanidad. En este momento estaremos introduciendo los tres puntos principales de la lección número 2 que lleva por título Un momento del destino. Ahora en 90 segundos estaremos descubriendo los puntos principales. ¿Estamos listos? Comencemos. El primer punto es los tres mensajes cósmicos. Es tiempo de decidir. Encontramos cómo Jesús mismo dijo que cada persona que iba en este planeta debían de decidir. Tenemos nosotros que en el libro del Apocalipsis se presentan siempre dos grupos. Tenemos aquellos que eligen la marca de la bestia, aquellos que eligen recibir el sello de Dios. Vemos nosotros cómo también vemos algunos que aceptan el mensaje babilónico y vemos cómo otros reciben el mensaje de verdad y de salvación. Por otra parte, tenemos el segundo punto que nos lleva al examen de las decisiones. Vemos dos conceptos principales aquí. Vemos primeramente cómo el Hijo del Hombre se manifiesta y cómo se ve expresado a través de estos elementos simbólicos en el libro de Apocalipsis. Fue a través de ese concepto Hijo del Hombre que Jesús se describió aquí en la tierra. Por otra parte, tenemos el concepto del juicio en el cielo, el juicio celestial, donde vemos cómo Dios lleva a cabo un juicio en favor de la humanidad con el propósito de bendecir y redimir a las naciones y a aquellos que le sirven y le obedecen. Y por último, y no menos importante, es el resultado de las decisiones. Vemos cómo tenemos dos grupos. Vemos aquellos que son llamados la mies, que Jesús viene a reclamar, aquellos que son justos, pero vemos por otra parte las uvas, que son aquellos que fueron los malvados, los que no hicieron la voluntad de Dios y decidieron el mal. Es tiempo de decidir y hoy estamos invitados a decidir por Cristo Jesús. Quedémonos y ahora en este momento estaremos viendo a Elder Dai, el pastor Elder Dai, presidente de nuestra conferencia, que tendrá un mensaje para nosotros. Good morning, Sabbath School. You know who I am. You've seen me on For Just a Moment. And I want to take just a moment to be able to tell you something really exciting that's going on in our conference. It's something that near and dear to my heart as we are doing something special coming up in the city of New Orleans. We're doing citywide evangelistic meetings in New Orleans. It's going to begin April 29. And I need your help to help make this successful. I learned a long time ago that wherever there's more prayer, there is more power. And I need men and women across our whole conference, as you're in Sabbath School, to pray earnestly for the evangelistic meetings. I can tell you right now that the devil's been working hard with a lot of things behind the scenes. He's going to continue to work hard as we move forward. So I need you to pray for some things specifically. I want you to pray, if you would, for every speaker who's going to preach during these series. I want you to pray for each church that's involved. I'm going to ask you to pray particularly that our advertising goes really well, both in the mail as well as digitally. And I want you to pray for people who are sincerely looking for something in their hearts and minds. And if you would do that and pray earnestly that the Holy Spirit would be poured out, there'd be a huge harvest. We would appreciate that so very much. So thank you for letting me have just a moment to share with you about this important thing that's coming in our conference.
Qué bueno es nuevamente poder estar aquí con cada uno de ustedes y estar en esta lección número 2 que ha estado muy interesante por demás. Hemos podido nosotros analizar cómo estos mensajes triangelicales tienen un efecto vital en el pueblo remanente en el tiempo del fin. Y para eso me place introducirles al pastor Julio Pagán y al pastor Aimer Plana, que están nuevamente aquí con nosotros para poder discutir esta lección. Pastor Plana, Pastor Pagán, ¿cómo se encuentran en esta hora? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos los que nos ven y la oportunidad que tenemos nuevamente hoy de poder debatir juntos y compartir las grandes lecciones en esta semana. Para mí es un gusto, Excelente. Pastor Meléndez, estar acá y gracias por invitarme de igual manera. Qué bueno. Esta lección está muy, muy interesante y yo he estado impresionado con cómo el autor ha podido desarrollar esta dinámica, específicamente en el contexto de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 nos muestra el grupo que se mantendrá firme y de parte de Dios en este conflicto cósmico. A continuación, nosotros vamos a estar mirando cómo cada mensaje tiene un énfasis particular y cuál es el plan de Dios para con nosotros y por cuál razón Dios hace estas cosas. Pero hay uno de los puntos que nosotros tocamos en estos 90 segundos. Es tiempo de decidir. Hay personas que son muy ambiguas cuando tienen que tomar decisiones. Hay personas que en el momento de la toma de decisiones son llevados por la emoción y no necesariamente toman las decisiones basadas en la realidad existente. Y es por eso que queremos que el pastor Plana nos ayude un poquito más a hablar de esas decisiones, de ese proceso de tomar decisiones y cómo el mensaje triangelical va relacionado con estas decisiones eternas. Pastor Plana, díganos, ¿cómo podemos nosotros tener una mejor vislumbre de lo que el autor nos quiere hablar en esta lección? Vamos a hablar un poquito acerca de que cada decisión que nosotros tomamos debe apuntar hacia la eternidad. Y muchas personas creen que las decisiones presentes del hoy, del momento, no van a tener consecuencias eternas. Pero realmente cuando estudiamos lo que Apocalipsis 14 nos dice en este mensaje, es el mensaje final de misericordia de Jesús, prácticamente al mundo caído, rebelde, que por casi 6,000 años ha estado impregnado de pecado y de maldad. Llegará el día que el ser humano en este planeta tendrá que tomar una decisión final y eso será inevitable. Muchas personas aún creen que queda mucho tiempo para hacerlo, pero hoy es el día donde esa decisión debe estar firme para que cuando llegue ese momento nosotros saber de qué parte estamos. Hay una comparación de dos libros de la Biblia o de dos pasajes específicos que me gustó mucho en esta lección y me gustaría compartirlo, y es el mensaje que Cristo da en Mateo 24:14, cuando Jesús habla en este pasaje bíblico: este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Y esto lo contrasta con Apocalipsis 14:6, precisamente el pasaje bíblico que estamos estudiando en esta lección. Y es allí donde se encuentra el cumplimiento de lo que Mateo 24:14 habla. Es cuando dice: allí se proclamará el evangelio a toda nación, a toda tribu, toda lengua y pueblo. O sea que no habrá nadie fuera de esta predicación, de este mensaje, que no tenga que tomar su propia decisión. El contexto de su pronto retorno, porque Jesús está a las puertas, y yo creo que podemos decir un amén bien fuerte por esto. Cada persona tiene que desde ya tiene que decidir dónde va a estar, porque vamos a encontrar que Apocalipsis 22:11 también podemos encontrar allí en la lección que dice: el que sea justo, siga siendo justo; el que sea injusto, siga siendo injusto. Pero no podemos esperar a tener esa decisión en el último momento. Hoy es el día de decidir por Cristo. Excelente. Y me gusta y yo sé que el pastor Julio va a querer compartir un poco en base a esto, pero qué difícil es para muchos tomar una decisión específicamente cuando tiene que ver con decisiones eternas. Y veo el contraste
decisiones eternas versus las decisiones que tomamos aquí en la tierra. Ahora, ciertamente la inseguridad o la falta de ese concepto de saber tomar decisiones afectan también nuestros resultados que tengamos aquí en la tierra. Pero a través del libro de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar que el libro de Apocalipsis está lleno de decisiones. Vemos que desde las 7 iglesias, vemos cómo estos integrantes de estas 7 iglesias han tomado diferentes decisiones. Hemos visto, por ejemplo, en el contexto de los sellos, cómo los integrantes de estos periodos históricos tomaron sus decisiones. Ahora, en el tiempo del fin, vemos nosotros un mensaje triangelical que en realidad está contrarrestando esos mensajes de la falsa Trinidad, porque la Biblia dice en Apocalipsis 16, versículo 13, y vi de la boca del dragón, de la bestia, de un falso profeta, a 3 espíritus inmundos a manera de rana. Entonces el mensaje de los 3 ángeles está contrarrestando estos otros 3 mensajes que el enemigo ha llevado al mundo, pero estos se basan en decisiones. O decidimos aceptar estos 3 mensajes que nos está ofreciendo la Trinidad pagana, que es el dragón, la bestia y el falso profeta, o nos vamos con los mensajes triangelicales. Pastor Pagán, ¿qué nos puede hablar un poquito de esto de la toma de decisiones dentro del mensaje de los 3 ángeles? Sí, bueno, el título de la lección está hablando un momento del destino. No está hablando de que nacemos destinados, porque el destino no existe. El destino lo vamos forjando y formando nosotros. Y simplemente cuando se titula un momento del destino, está queriendo decir que habrá un momento concluyente, que habrá un momento final. Y claro, nuestro versículo de memoria está diciendo que el ángel viene a cegar. Y a cegar es una forma simbólica de querer decir, viene a recoger, va a recoger a aquellos que hayan tomado decisiones. Lo cierto es que la vida es completamente llena de decisiones, desde que nacemos. ¿Dónde vamos a estudiar? ¿Qué carrera vamos a tener? ¿Qué trabajo? ¿Con quién me casaré? Desde luego. ¿Y qué planes tendré para el futuro? Muchas decisiones. Si usted si acaso piensa que no sabe tomar decisiones, vaya al supermercado, párese frente al pasillo de los cereales y ahí va a aprender a tomar, porque hay tantas cantidades, usted tiene que decidir. Cuando usted no decide, alguien decide por usted. Y desde luego el capítulo 14 de Apocalipsis es una advertencia final a toda la humanidad de la misericordia de Jesús, de la gracia de Jesús. Lo cierto es que las decisiones las necesitamos tomar ahora, mientras tenemos el raciocinio de saber dividir o distinguir entre el bien y el mal. Aquel que no toma decisión va a haber alguien que la tome por usted, y ese alguien generalmente va a ser Satanás. Nunca debemos llegar a la oportunidad en la vida de decir más tarde, luego, y tampoco menos pensar no estoy listo, me falta aprender mucho, me falta estudiar más, me falta conocer mejor la Biblia, porque esa idea es del enemigo y es una mentira total. Usted viene y decide por Jesús al momento, como esté, al instante. Pablo claramente nos dice, hoy es el día de salvación. Postergar la decisión es sumamente peligroso, porque el ángel vendrá a cegar y ese momento ya las profecías, ya el mensaje de los 3 ángeles nos dicen, es pronto, y es mucho más pronto de lo que nosotros pensamos. La decisión debe ser tomada por Jesús hoy. Excelente, excelente. Quiero Y me agregar llama algo mucho la allí. atención eso. Sí, Pastor Plana, ¿va a comentar algo? Sí, es importante también entender que las decisiones no comienzan a aprenderse a tomarlas con decisiones grandes. La lección habla de que debemos empezar con cosas pequeñas. Cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones en las cosas pequeñas, vamos a ir formando un carácter. Y me gusta mucho una parte también de la lección donde Elena White dice, Jesús no va a cambiarle el carácter a nadie en su venida. Me gusta mucho esa expresión. Jesús en su venida
no le va a cambiar el carácter a nadie. Es hoy cuando nosotros tomando decisiones, nuestro carácter y nuestra decisión va realmente a confirmar de qué lado estamos. Y esto nos lleva a nosotros a movernos al segundo punto de la lección, que es el examen de las decisiones, especialmente en el contexto de Apocalipsis 14:14. El Hijo del Hombre, ¿cuál es esta expresión, Pastor Pagán? El juicio celestial, ¿a qué hace eso referencia? ¿Qué tiene que ver este juicio y este concepto del Hijo del Hombre con estos mensajes cósmicos y cómo eso se ve representado en nuestras decisiones? La verdad es que el capítulo 14 habla de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, que es muy distintivo de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Nadie más habla de esto, ¿no? Temer a Dios, adorarle, darle honra, salir de Babilonia, y todo aquel que no salgas tomará del vino de la ira del furor de Dios. El Hijo del Hombre es uno de los títulos favoritos de Jesús. Él se refirió a ese título muchas veces hacia él mismo. Preguntó una vez a los discípulos, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Se estaba refiriendo a él. No es nuevo del Nuevo Testamento. Ya Daniel en el Antiguo Testamento lo había mencionado. Y menciona que el Hijo del Hombre estaba allí con gloria y majestad en el trono de Dios. Y Daniel 7 habla acerca del juicio. Hay una relación, en base a tu pregunta, sobre el juicio de Dios, el juicio intercesor, con ese título del Hijo del Hombre. Y es una relación maravillosa. El Hijo del Hombre es un título humano. Está sencillamente hablando de Jesús como que es básicamente alguien que entiende, que nos conoce nuestra vida, nuestro sufrir, nuestra alegría, nuestras penas, tristezas, porque vivió como nosotros. Es el Hijo del Hombre humano. Y eso para mí me llena de gozo, el entender que puedo creer en alguien que habrá de sentarse también en el juicio. Daniel 7 habla que los libros fueron abiertos, habla de una situación jurídica donde usted y yo seremos los que estaremos allí en un escrutinio con los libros abiertos de nuestra vida. Pero ese Hijo del Hombre es Jesús, alguien que sabe nuestra pena, nuestra tristeza, como dije, y conoce nuestras inclinaciones porque las vivió, las palpó, estuvo con ellas y enfrentó toda la furia de las tentaciones de Satanás. El diablo le lanzó todo a Jesús, pero él se pudo sostener en Dios, buscaba fortaleza en oración y nos mostró a nosotros que si él pudo sostener todos los dardos ígneos, rayos del enemigo, nosotros también, en virtud de nuestra fe en él, podemos también sostenernos. De modo que ese título del Hijo del Hombre le cae muy bien a Jesús. Es una forma de decir que él es nuestro y él entiende nuestro sufrir y nuestro vivir. Tal vez la hermandad que nos está escuchando, porque hablamos de Apocalipsis 14, el versículo 14, y vamos al texto de memoria, y yo voy a leerlo para que los hermanos puedan entender, porque como estamos repasando en este tiempo, tal vez usted, si no lo tuvo la oportunidad de leerlo, lo voy a leer para que lo escuche. Voy a leer el versículo 15 para que entienda cómo esto conecta con el santuario y con el juicio del hombre. Entonces miré, dice el versículo 14 del capítulo 14, entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, primer concepto, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar y la mies de la tierra está madura. Juicio. Entonces aquí vemos nosotros cómo ambos elementos están interlazados en el capítulo 14 de Apocalipsis y cómo nos invita a que entendamos que el Hijo del Hombre, ese que se relacionó con nosotros, que tomó una humanidad como nosotros, está sentado en su trono y está pronto a venir para entonces dar conclusión o dar continuidad al proceso del juicio que se ha estado llevando a cabo.
Pastor Plana, algo que nos quisiera comentar de Apocalipsis 14, de estos conceptos del Hijo del Hombre, estos conceptos del juicio celestial. Bueno, cuando hablamos de Apocalipsis 14, yo sé que nos referimos prácticamente al final de todo, en ese mensaje que estamos estudiando en esta lección. Pero Apocalipsis 14 es el mensaje por excelencia de la gracia que Cristo nos ha ofrecido, de su sacrificio, de todo lo que Él hizo por nosotros. Y también Apocalipsis 14, si lo analizamos desde el punto de vista por qué somos salvos, los que lleguemos allí, vamos a ser salvos únicamente por la gracia de Jesús. Ninguna de nuestras Amén. obras va a lograr salvar a nadie, ni mucho menos a nosotros. Y hablando de la expresión del Hijo del Hombre, yo me uno a lo que el pastor Julio decía. Yo me identifico mucho con esa expresión porque siento como que Cristo no está lejos de mí. Cristo está cerca de mí. Cristo se hizo hombre. Él sabe lo que yo paso. Él sabe lo que tú pasas. Él pasó por todo. Y así que cuando yo encuentro en la Biblia esa expresión, me da mucha alegría de saber que tuve, tengo y tendré un Dios que realmente ha estado en mi lugar y entiende por dónde yo estoy pasando. Para mí Apocalipsis 14, más que un mensaje de terror, que muchas veces se ha predicado así, es un mensaje de alegría. Es un mensaje donde me dice, tu Cristo viene, Él ya lo hizo todo, solamente tú decides de qué lado estás. Wow, impresionante cómo Dios, ese Dios de amor, se relaciona con nosotros cuando este simbolismo que se utiliza aquí, porque recordemos que siempre estos elementos de Apocalipsis están de manera simbólica, pero también para darnos un mensaje específico a nosotros. Aún en ese mensaje de tantos símbolos podemos encontrar cómo Jesús se relaciona con la humanidad. El tercer punto, el ¿Puedo agregar? resultado de las decisiones. Sí, Pastor Pagán. No, puedo agregar ¿Iba a comentar sencillamente algo? que de igual forma. Sí, quería agregar también que en cuanto a las decisiones sobre el Hijo del Hombre, lo importante no es cómo uno empieza, sino cómo uno termina. Es como cuando uno va a cantar. Si empezó mal, no importa, pero al final, si termina bien, todo el mundo dice amén. Y ese mensaje de Apocalipsis 14 es llamándonos a nosotros a tomar la decisión por el Hijo del Hombre, que a la vez es juez y también es abogado. Y ese juicio celestial, si hemos tomado decisiones mientras podemos hacerlo, estamos de parte del equipo ganador, que es Jesús. Amén. Y Pastor Pagán, Pastor Plana, el resultado de las decisiones es el tercer punto que tenemos. O sea, todo lo que hagamos trae una consecuencia, sea positiva o negativa. Eso es inevitable en el proceso de la vida. Y tenemos que entender que hay dos destinos aquí, el destino de los justos y el destino de los malvados. Hablamos de dos grupos en el principio, aquellos que decidían seguir el mensaje babilónico, el mensaje de Dios, aquellos que decidían aceptar el sello de Dios, la marca de la bestia, aquellos que deciden aceptar el mensaje triangelical, aquellos que deciden aceptar el mensaje de la Trinidad pagana. Y aquí tenemos el resultado de las decisiones. Cuando ahora nosotros hemos decidido de una o de otra manera, vamos a estar en uno de los dos grupos. Cuando Jesús habla, Jesús dice que cuando Él venga a juzgar a las naciones, tendrá a la derecha tendrá los ovejos y a la izquierda tendrá a los cabritos. Pero en el contexto del mensaje triangelical, vemos que en el versículo 15, que ya leímos anteriormente, dice, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. ¿A qué hace referencia ese simbolismo? Es claro que la siega es referencia al pueblo de Dios que ha sido preparado, que ha presentado el mensaje triangelical y que está listo porque ha cumplido la misión para irse con él a morar en las mansiones celestiales. Algo que me llama la atención es lo siguiente, pastores. Vemos que normalmente la corona real es lo que se conoce en el griego como la corona de diadema. Jesús
en muchos aspectos que se está hablando como rey, se coloca la corona de diadema en griego. Pero en este caso, cuando él viene a buscar a su pueblo, él no utiliza la diadema. Él utiliza el estéfanos, que es la corona de victoria. Es la corona de vencedor. Y ese cambio se da porque Jesús no viene necesariamente a establecerse como rey de esta tierra, sino viene como vencedor porque ha vencido a través de las decisiones que sus hijos han tomado y viene a reclamar lo que es de él. Por tal razón, las decisiones de los justos tienen sus connotaciones eternas. Nosotros vemos que de la misma manera nosotros debemos de crecer cada día en santidad. Debemos de aceptar el mensaje de justificación, que es aceptar a Cristo en el Calvario cuando muere, comenzar un proceso de cambios, un proceso que nuestra vida pueda reflejar la santidad que Cristo quiere poner en nosotros para que cuando Cristo venga, porque la siega está madura, porque era de traer y sacar toda la mies de la tierra, entonces él puede encontrar que nosotros hemos pasado por el proceso de santificación y finalmente ser glorificados. Con referente al destino de los justos, ¿le gustaría, pastores, añadir algo? De mi parte, quiero agregar que la corona que Dios va a darnos es una corona de triunfo, una corona de vencedores, no es de laureles, como se hacía en el tiempo de Roma, que se marchitaba y se caía, no es de oro, es una corona eterna, es una corona de triunfo, es una corona de honor, de gloria. Y uno de los cantos musicales que yo he escuchado muchas veces es que yo quitaré mi corona y la pondré a los pies de Jesús, como para darle el crédito, porque realmente es por la gracia, el crédito de Jesús, que algún día Él nos podrá poner la corona en nuestra cabeza. No queremos ser esas uvas silvestres que serán pisoteadas en el lagar. Todavía hay lagares en Israel que quedan de ese tiempo bíblico, donde se colocaban las uvas silvestres y se pisoteaba para sacar el vino. Todo aquel que no quiera ser parte de la mies, y esos son temas de agricultores que Jesús usualmente usaba porque la gente se identificaba con eso. El que no esté de la mies será parte de las uvas silvestres pisoteado, ¿no? Y desde luego es mejor ser parte de la mies del Señor. No hay punto neutral. En la venida de Cristo, eres o no eres. Eres frío o eres caliente. Recoges o desparramas. Hoy es el momento de decisiones para Jesús. Excelente. El destino de los injustos me llamó la atención porque Apocalipsis 14:18 menciona, mete tu hoz. Primero la mete para la mies que está madura, pero luego dice, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Es decir, en un lado tenemos mies, que son aquellos justos, pero por otro lado tenemos las uvas, que es una representación de los impíos, como usted acaba de describir, ese concepto de agricultura, de donde la uva era aplastada y machaqueada. Del mismo proceso tendrán que pasar o pasarán aquellos que no siguieron la voluntad de Dios. También, en contraste, es impresionante y evidente para todo el universo de que Dios ha sido justo cuando nosotros vemos que aún Dios, siendo el creador de nosotros, nos da la oportunidad de decidir si le queremos servir o no. Dios es un Dios compasivo y Dios todavía nos da la opción de decidir si queremos servirle y ser la mies o si no queremos servirle y ser los racimos de uva. Pastor Plana, estamos concluyendo. ¿Algún punto con el que le gustaría concluir esta lección de esta hora? No, continuar lo que estás diciendo. Va a ser interesante cómo estos dos grupos que representan dos tipos de cosecha, al final vamos a ser nosotros un escenario de todo el universo. Eso que estabas diciendo me recordó parte de la lección. Cómo el pueblo de Dios realmente se va a ver en ese tiempo algo nunca visto. Cómo el universo entero podrá observar que ese final va a ser realmente cuando se demuestre la justicia de Dios, el amor que Dios nos ha tenido y cómo
este plan de salvación o este mensaje que Dios está transmitiendo a través de Apocalipsis 14 no comienza en Apocalipsis 14, esto es eterno y esto lo vamos a ver en otras lecciones, ¿no? Este amor de Dios, esta gracia de Dios, este interés de Dios salvar a la humanidad, este anuncio del evangelio, este anuncio de que Cristo viene, nosotros vamos a ser realmente testigos y a la misma vez vamos a ser protagonistas de la decisión que nosotros tomemos, como dijeron, o en una cosecha saludable o en la que no es saludable, ¿no? Pero mi corazón y mi mensaje en esta tarde, esta mañana, donde te encuentres, no sé la hora a la que estás viendo esta lección, es que decidas por Cristo, porque ya todo está asegurado. Amén. Excelente. Quiero concluir esta lección con una cita que nos proviene de la Review and Herald del diciembre 24, el año 1889, que nos dice: la Biblia se abrirá de casa en casa y hombres y mujeres entrarán y encontrarán acceso a estos hogares. Y se abrirán las mentes para recibir la palabra de Dios. Y cuando llegue la crisis, muchos estarán preparados para tomar decisiones correctas, aún frente a las formidables dificultades que traerán los engaños milagrosos de Satanás. Habrá un ejército de creyentes leales que se mantendrán firmes como una roca en la última prueba. Hermanos y hermanas, el Señor quiere impartirnos mayor luz. Él desea que tengamos claras revelaciones de su gloria y que los ministros y el pueblo se fortalezcan en su fuerza. Esto será lo que sucederá y está a punto de acontecer, familia. Quiera Dios que Dios nos ayude a poder confiar en Él, porque hay un plan a través del destino que Dios desea para nosotros. Hay un plan. Nosotros podemos decidir qué destino hoy queremos tomar. Si queremos ser mies o si queremos ser uvas aplastadas. Hoy Dios nos llama a que podamos ser ese fruto que Él desea venir a cosechar y reclamar como suyo. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Y si te gustó esta lección, favor de suscribirte, darle like y compartir para que otros también se puedan ver beneficiados de esta lección. Dios te bendiga y te guarde.